Bueno, buenos días a todos. El tema que me toca hoy a mí, en realidad les voy a contar yo, pero igual les cuento que podría ser algo que también podría compartir con el grupo de gente que hicimos este viaje a Nueva Zelanda y Australia. Esto fue en el mes de marzo y bueno, surgió inicialmente como una inquietud de algunos productores y también de técnicos de otras instituciones, el Centro PYME también de Neuquén, que bueno, junto con Mariana Hafford, que hoy está por acá, que fue digamos una de las técnicas con las que empezamos a programar este viaje. Carla Robeglia, que también, no sé si está hoy, no la he visto, pero también es otra de las técnicas con las que empezamos esta idea. Y bueno, más tarde se sumó la Universidad de Río Negro, con Guadalupe Clich, que hoy no puede estar. Y bueno, le fuimos dando forma a una misión que pudimos concretar, 37 personas entre técnicos y productores, en marzo de este año, ¿no? ¿Por qué elegimos a Australia y Nueva Zelanda? Bueno, pensamos que obviamente como son países que tienen zonas climáticamente similares, estamos los dos en el hemisferio sur, podíamos ver cuestiones que se pueden ser adaptables a nuestra zona. También pensamos que son países donde la actividad principal deriva del campo, que también eso era una similitud con nosotros, que podíamos encontrar situaciones de manejo de ganadería bovina que también se pudieran adaptar localmente, y también para tener un intercambio con técnicos y productores de allá, ¿no? Acá un poco lo que quiero mostrar es que contarles un poco para tener una idea, muchos quizás lo saben, que Australia es casi 3 veces o 2 veces y media Argentina en cuanto a superficie, y que Nueva Zelanda tiene casi la superficie que tiene Río Negro. Que en cuanto a población, Nueva Zelanda tiene un 11% de la población de Argentina, y que Australia tiene un poco más de la mitad de la población de Argentina, ¿no? Y en cuanto al PBI per cápita, en dólares, Nueva Zelanda y Australia están muy por encima de nuestro Producto Bruto Interno. Y bueno, acá en Australia, si bien es el más alto, también en Australia una actividad bastante importante es la minería, que suma a ese PBI, pero bueno, también destacar que son, digamos, muy eficientes produciendo, y producen mucho. Bueno, de Nueva Zelanda, nosotros arrancamos el viaje, bueno, yo acá con el puntero no les puedo señalar, pero arrancamos en Auckland, en el norte, y fuimos atravesando toda la isla norte y luego pasamos a la isla sur y finalmente salimos por el extremo este, en Queenstown, hacia Sydney, ¿no? Nueva Zelanda tiene 1.600 kilómetros de norte a sur y tiene de este a oeste aproximadamente unos 450 kilómetros. Está más o menos a la latitud que estamos nosotros, porque está entre el 34 y el 45, nosotros estamos en el 39, así que más o menos eso también es lo que les decía respecto a la latitud y al clima, ¿no? En cuanto a precipitaciones, nosotros estuvimos en la isla donde arrancamos, en la zona de Auckland, lugares donde llovían 1.400 milímetros, pero en la isla sur estuvimos en establecimientos donde llovía lo que llueve acá, una media de 300 milímetros. Esto para tener también un poco idea en generales del país. Las principales razas que están presentes son las británicas, Angus y Hereford, y bueno, y Angus con Hereford. Después ahí figuran las que son de lechería, que también es algo importante. El consumo de carne per cápita también es 90 kilos por habitante por año. Pero fíjense que solamente de carne vacuna consumen 28, a diferencia de nosotros, que aproximadamente consumimos 60, y el pollo y el cerdo son las carnes que más se consumen, ¿no?
Después en lo que es producción de grano, esto lo quise poner para que vieran que realmente es muy pequeño, porque fíjense que en trigo, que es el primero, solamente hay 55.000 hectáreas, de cebada, que es el segundo, hay 66.000, de maíz solamente 20.000 hectáreas y de avena 4.000. De hecho, todos los sistemas que nosotros vimos eran en base a pasturas naturales y cultivadas, ¿no? Nueva Zelanda exporta el 90% de la carne que produce, hacen exportaciones básicamente a países asiáticos, tiene una inflación menor del 1% hace más de 30 años, esto permite, digamos, planificaciones a largo plazo y también tienen por parte de organismos públicos créditos blandos a bajas tasas y a muy largos plazos, ¿no? Bueno, como les decía, todos los sistemas ganaderos que vimos eran en base a pasturas cultivadas y pasturas naturales mejoradas. Esa es una foto de la isla norte. Fíjense el paisaje, que es ondulado, y las zonas más quebradas se utilizan, no se cultivan, sino que se utilizan de forma natural, ¿no? Estuvimos en establecimientos que fertilizaban con 500 kilos de fosfato triple de calcio y también ponían carbonato de calcio. En cuanto a los suelos no tenemos similitudes, todos los suelos que vimos son suelos altamente desarrollados, de pHs ácidos, a diferencia de los nuestros que son alcalinos, con lo cual tenían en algunos lugares problemas de toxicidad por aluminio, y también, obviamente, como en suelos muy meteorizados, problemas de inmovilización de fósforo, por eso aplicaban grandes cantidades, ¿no? Producen en estas praderas 1.000 kilos de carne por hectárea y por año, y realizan resiembras, en algunos lugares vimos con leguminosas, básicamente, y fertilización que lo hacen en forma aérea, ¿no? En muchos lugares que vimos muy quebrados hacían estas prácticas y trataban de sembrar leguminosas para tratar de mejorar la condición de la pradera natural. Utilizan pastoreo rotativo. Esta, bueno, también es otra imagen donde ven que atrás se ven las zonas más quebradas que no están cultivadas, sí las zonas que son más planas. Pastoreos rotativos con altas cargas y con poco tiempo, digamos, de permanencia de los animales. Esto también es otro establecimiento que tenían, bueno, producción de Aberdeen Angus, y también, digamos, fíjense la parte, digamos, montañosa, que también es una parte, toda la parte oeste de Nueva Zelanda está atravesada por un cordón montañoso y por una falla que es lo que le ha traído en varias oportunidades graves terremotos. El 44% de los productores de Nueva Zelanda complementan la producción bovina con la ovina. De hecho, en todas las fotos que les mostré anteriormente, todas esas pasturas primeramente se pastorean con bovinos y luego la limpieza se hace con los ovinos. En las pasturas cultivadas la carga puede ser de 15 animales por hectárea, y en zonas de altura o quebradas, como les mostraba ahí en las fotos, las cargas van de un animal a entre 2 a 3 hectáreas en el campo natural de altura. El destete en ovinos es de 145%, tiene una muy alta eficiencia, y el peso de venta, esto como un dato por ahí, una nota, digamos, de color para los productores, que los corderos se faenan a los 42 kilos en pie, 19 al gancho, y cuestan, les pagan 1.150 pesos argentinos por animal. Bueno, fíjense ahí en esa foto donde se ven atrás todos los ovinos. En este también, estos son también pasturas donde ya habían estado los bovinos y los ovinos pasan haciendo limpieza y repasando la pastura. Esta es otra similar. Otra cosa interesante que vimos es que, bueno, que el peso de faena de los bovinos es de 600 kilos.
Y todo esto, como les decía, en base a pasturas naturales y cultivadas. Nosotros no estuvimos en lugares donde se hicieran encierres, es todo, digamos, a campo. Vimos sistemas donde en invierno ganan de promedio 1 kilo por animal y por día, y en primavera, verano, 2 kilos por animal por día. Y la cadena forrajera está basada en las pasturas y en cultivos invernales que pueden sustentar una ganancia de peso de 1 kilo por animal y por día, ¿no? Que pueden ser cultivos invernales, que ya algo les voy a contar, y silajes. Bueno, acá ven, como dijimos hoy, las principales razas son las británicas. Esto es el sistema de conducción de aguas para bebidas, que realmente en muchos lugares son muy eficientes, recolectan todo el agua de lluvia en cisternas, y este agua va por, digamos, por diferencias de altura, por cañerías. Y bueno, lo que ven ahí es como algo como el tamaño de un plato, que cuando el animal toma agua se vuelve, digamos, por la presión que tiene la cañería, siempre tiene agua fresca y limpia. O sea, vimos muy pocos sistemas como los que tenemos nosotros, ¿no? La mayoría era todo conducido por cañerías. Dentro de los cultivos invernales, como les contaba hoy, vimos cultivos de brasicáceas o suides, le llaman ellos. Son cultivos que se hace mucho tiempo que se hacen en Nueva Zelanda. Se pastorea directamente en invierno. Se utiliza como fuente de proteína porque tiene una alta concentración de proteína en hoja. Puede tener rendimientos de 12 a 15 toneladas de materia seca por hectárea. Y tiene como característica que es un cultivo que tiene bajos requerimientos de fertilización, y también que es un cultivo de bajo costo para la cantidad de materia seca que produce por hectárea. Esta es una vista general del cultivo. Fíjense que también en este campo seguimos viendo zonas altas y quebradas que se hacen pastoreo en forma natural, y bueno, zonas más planas donde se cultiva. Esta es la planta, imaginen que es como una planta de un rabanito, un nabo o algo similar, porque son de la misma familia. Ahí fíjense el tamaño de la raíz, ahí comparado a una lapicera que, bueno, que da un poco idea del tamaño. Acá digamos, una planta también para dimensionar cómo es fíjense que es una planta muy grande, muy voluminosa, pero que bueno, que en definitiva es como si fuera un rabanito grande. Después otra cosa que vimos, que para ellos es bastante nuevo, no hace más de entre 13 a 15 años que están incursionando con el tema de la remolacha forrajera, que siempre se usaba, pero en bajas cantidades, porque tenían, digamos, la idea de que era tóxica por presencia de ácido oxálico en hoja. Pero bueno, después de algunas pruebas vieron que realmente lo que pasaba con los animales no es que se morían por la presencia de oxálico, sino que se morían de una acidosis ruminal, ¿no? También se utiliza en pastoreo directo en invierno. Tiene una muy buena provisión de energía, aproximadamente 25% más que un grano de maíz. Tiene un alto rendimiento por hectárea, de 23 a 25 toneladas de materia seca. Tiene buena adaptación también a suelos, es de la familia de la selga y de la espinaca, así que tiene buena adaptación a suelos con problemas de salinidad. El que genere tanta producción de materia seca hace que tenga un bajo costo. Y el ciclo productivo es de octubre a mayo, y se aprovecha de mayo a septiembre y se pastorea directamente, ¿no? Acá, como les decía, el punto crítico y por el cual cuando hicieron las primeras experiencias los animales se morían, y descubrieron que no era que se morían intoxicados, sino que se morían de una acidosis ruminal, es el acostumbramiento del animal, porque a nivel ruminal, al ser tan energético y al estar esa energía tan fácilmente disponible, es muy fermentecible en rumen, como si fuera un grano de cebada o similar, ¿no? Con lo cual el animal tiene que
acostumbrar su rumen para luego poder comer ad libitum. El manejo que hacen es muy sencillo, con alambres eléctricos, y donde estuvimos visitando productores nos contaban que antes los animales que terminaban en 30 meses, hoy con la incorporación de este sistema, los terminan en 16 meses con 600 kilos. Esta es una vista general del cultivo, fíjense que la hoja parece una hoja de acelga. Acá, bueno, la flecha indica, porque en realidad genéticamente lo que pasa es que parte de la raíz sube a la superficie y el animal aprovecha no solamente la hoja, que tiene buen contenido de proteína, sino también la raíz, que como sobresale del suelo, el animal lo empieza a comer y la descalza y se terminan comiendo todo, ¿no? Acá fíjense el gran tamaño que tienen las raíces, nos contaron, vimos grandes, pero nos contaron que pueden llegar a pesar hasta 7 kilos, con lo cual por eso es el rendimiento tan alto por hectárea. Acá, bueno, estos son animales que vimos que estaban empezando el pastoreo. Al principio se les da un kilo por animal, 1 kilo de materia seca por animal en complementación con pasturas y fibra, hasta que finalmente el animal termina comiendo ad libitum, ¿no? Algo también que vimos interesante en cuanto a sistemas productivos es un establecimiento donde estaban asociados en la forma de un consorcio que utilizaban para comercialización. El objetivo principal de esto, bueno, obvio era la venta, y en total tenían 10.000 novillos, 40.000 corderos y manejaban 3.000 hectáreas bajo riego. En este campo que fuimos a ver, que pertenecía al consorcio, manejaban de 6 a 8 parcelas de pasturas que cambiaban cada 2 días con altas cargas, compraban animales de 450 kilos que los llevaban a los 630, eso en un periodo de 120 días, obteniendo una ganancia de 1,5 kg por animal y por día. Y en este campo hacían las pasturas cultivadas y también las brasicáceas, como cultivo de invierno y silaje de maíz. Bueno, esto es una vista general del campo. Fíjense otra vez toda la parte quebrada y, bueno, las pasturas. Tenían riego por aspersión, subían el agua a 140 metros de altura para poder regar, y el manejo del agua también lo hacían en forma con otros vecinos y lo hacían en forma de consorcio. También complementaban la producción ovina con la bovina. Bueno, después en Australia estuvimos solamente este es un mapa solamente para mostrarles que la gran parte, o sea, si bien Australia es casi 2,5 veces Argentina, gran parte de su territorio es desierto, todo lo que se ve anaranjado y beige es zona desértica, donde la productividad es muy baja y en algunos lugares llueve muy poco. Y nosotros estuvimos en Nueva Gales del Sur, que es el estado que está al sur que bueno, que ahí se ve, no sé, de acá no lo puedo marcar, pero es el que está con celeste y amarillito. Abajo está Victoria y arriba está Queensland. Esto es un mapa de las precipitaciones, por eso esto que les decía, que la mayor parte es desértico. Fíjense los colores, la mayor parte de la superficie está entre los 50 y los 400 milímetros. Hay algunas zonas que, bueno, al norte que son tropicales, pero la mayoría del territorio tiene bajas precipitaciones y también tienen poca disponibilidad de agua para riego. En cuanto a stock de cabezas, Australia tiene casi 30 millones de cabezas, bastante menos que nosotros, que tenemos 52, 53. El estado donde estuvimos nosotros, que es Nueva Gales del Sur, tiene 6 millones.
Y bueno, el que tiene mayor stock es Queensland, que tiene 12 millones, ¿no? Pero bueno, ahí en este gráfico se ve cómo es la distribución. Fíjense que los que están más al oeste son los estados más secos, y que fíjense cómo es la carga de animales, que es baja, ¿no? Sobre el oeste, sudoeste, hay otra parte también donde se hace riego y es bastante fértil, que nosotros inicialmente pensamos en ir, pero después, como era bastante lejos, desistimos del plan. En cuanto a razas también, igual que Nueva Zelanda, sí, son británicas con el 53%, Angus, Hereford y Shorton. Después siguen las tropicales, que son las que están en todas estas zonas de desierto, y luego las continentales. En cuanto al consumo versus la exportación, al igual que Nueva Zelanda, Australia exporta casi el 75% de lo que produce. Fíjense, esto es un gráfico donde se muestra en amarillo el consumo doméstico y en verde lo que se exporta, y se ve claramente que la mayoría es producción exportable. En cuanto al consumo, también vemos que, al igual que Nueva Zelanda y nosotros, el consumo es de 90 kilos aproximadamente per cápita, pero también el pollo y el cerdo son las carnes que más se consume, mientras que de carne vacuna solamente se consumen 22 kilos por habitante por año. Después, ya respecto a cosas que vimos, estuvimos en una cabaña de Murray Grey, que es algo que nos habíamos planteado ir a ver por inquietud de productores. Específicamente es una cruza 50% Aberdeen Angus y 50% Shorton. Inicialmente nace como algo un poco al azar, y después vieron que realmente había diferencias de ese ganado con respecto a los demás. En cuanto a macedumbre, es una raza muy rústica, se reproduce en ambientes donde llueven menos de 200 milímetros, tiene tamaño moderado, terneros con bajo peso al nacer y alto rendimiento al gancho, porque los cuartos traseros se destacan, digamos, son bastante más grandes o son como más anchos que en el resto de las razas, o al menos las británicas. Bueno, acá pueden ver ejemplares, los colores van desde el plata a un color más oscuro. Acá esto es una hembra. Acá también hay otro, fíjense que este es más oscuro y estas son más claritas. Estas son vacas, donde estuvimos nosotros eran extremadamente mansas, caminábamos entre ellas y casi, digamos, se dejaban tocar. Es un reproductor. Después estuvimos en otra cabaña que se llamaba Blue E, que en este caso es una cruza de Angus por Shorton originalmente. Y lo que hace este productor es seleccionar sobre eficiencia de conversión. Hoy tiene un promedio que está con 5,5 kilos de alimento por kilo de carne. Nos contó que tiene animales que han medido 4 kilos de alimento por kilo de carne. Y todo animal que está por encima de la media se va al sistema. Esto se realiza en una prueba que se hace a los reproductores en unas cabinas automatizadas y que transmiten online al productor los datos y le dicen si hay algún animal que no está comiendo o algo está pasando en el campo. Estas son las cabinas donde tienen balanzas y los animales tienen un chip donde se identifican y se queda registrado cuando entran a comer y cuánto es lo que comen. No se selecciona por fenotipo, fíjense lo que son estos animales. Esta es otra foto del mismo lugar, fíjense otra vez la disparidad fenotípica de estos animales. Y bueno, un poco el eslogan, uno de los eslogans de esta cabaña era que si uno recordaba el color de pelaje del último bife que se había, el gusto del pelo del animal que se había comido la última vez, ¿no? Como diciendo que no interesaba el color de pelo o el fenotipo, sí lo que interesaba cómo convertían alimento en carne. Después estuvimos en una feria
que bueno, era realmente muy estresante porque bueno, no sé si alguien ha estado en la bolsa de comercio de Rosario o en la bolsa de cereales donde todos hablan, todos hablan rápido a un mismo tiempo y bueno, a uno le parece que nadie compra y todos los lotes se están vendiendo todo el tiempo. Están estos señores de camisas que eran, y hay uno que es como el rematador y que ofrece el lote, y todos los que están sentados del otro lado son los que están comprando todo el tiempo. Hay también unas pantallas donde uno tenía los datos de los animales que se vendían, los animales que habían pasado y el lote que iba a venir. Los animales iban entrando, se veían y era ahí donde ofertaban y daban las características del lote e inmediatamente se vendían. Esto es otra feria municipal donde también se hacía una vez por semana y se vendía, era algo mucho más tranquilo que lo que les mostré anteriormente, pero también era una feria importante. Después algo interesante, el sistema de transporte de Hacienda. Fíjense estos camiones que son 3 semis con 2 pisos y bueno, realmente cargaban las jaulas. Cargaban las jaulas muy, muy rápido, los animales subían muy fácil y bueno, no recuerdo, pero entraban, ¿vos te acordás los animales que entraban? No. Entraban muchísimos animales. Después en el tema de comercialización, esta es la única carnicería que vimos con un carnicero al estilo nuestro, en el resto de los lugares solamente era en góndola. Fíjense la diferenciación de productos, esto es toda una góndola que es para cordero. Acá había también, esto es cerdo, todos productos preparados. Esto es en la misma carnicería, ofrecían como pack diferentes para la familia, para congelar, para el asado. Esto es también en un supermercado de un pueblo muy chico, donde había carne diferenciada por raza, certificada, Aberdeen Angus. Esto también son, digamos, productos preparados con ajo y ya listos para cocinar. Esto también en góndolas donde hasta te ofrecían la receta. Esto fíjense que, digamos, que todos los productos hasta ya vienen listos, digamos, tienen como un espacio donde ya se puede vender. Esto que yo les estoy mostrando no es de grandes ciudades, sino de pueblos chicos donde quizás los habitantes no superaban los 10.000 habitantes. Después algo interesante que vimos en Australia es, estuvimos en el Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur, que un argentino nos contó del Breed Plan, que es una evaluación genética de bovinos desarrollada por australianos y que es la más grande del mundo, donde pueden comparar diferentes razas de más de 100 asociaciones y de 15 países diferentes. Este plan se sustenta desde el aporte que hacen productores a diferentes organismos y también participa Nueva Gales del Sur y la universidad para que el programa pueda llevarse adelante, ¿no? Voy rápido porque ya me dijeron que igual voy en 28, me quedan 2 minutos. Después otra cosa importante que vimos es el manejo de aguadas en forma satelital, que es un diseño australiano, simple, donde el productor, estuvimos en lo de un productor que tenía arriba de un mueble como un monitor donde él desde ahí podía estar viendo qué es lo que pasaban con las aguadas de su campo, si los animales estaban tomando agua o no, si estaban sacando agua o no. Estos son los dispositivos que se colocan con una pantalla solar. Solamente se necesita una aplicación web o una tablet para poder accionarlo, ¿no? Y esto obviamente, imagínense en campos con las distancias y la magnitud que tenemos nosotros, ahorraría muchísimo en el productor, en tener que quizás hacer un viaje exclusivamente al campo para ver si el molino está sacando agua, ¿no? Bueno, un poco de las conclusiones, lo que vimos tanto en Australia como en Nueva Zelanda es la planificación y el orden que tienen, realmente es asombroso.
La estabilidad económica, que obviamente ayuda a que el productor pueda sentarse a pensar solamente en producir. Una excelente infraestructura de servicios, rutas, electricidad, comunicaciones. Todos los campos que fuimos estaban sobre el asfalto, todos tenían internet, teléfono. En todos los establecimientos que participamos, la familia estaba altamente involucrada en el proceso productivo. De hecho, muchos productores nos contaban que inclusive hasta sus esposas participaban y a veces estaban más involucradas que ellos en el proceso productivo. Todos vivían de la producción primaria. Todos los productores que visitamos vivían en el campo, y esto lo pongo con mayúscula porque realmente es importante. Está bien que, bueno, no nos tenemos que olvidar lo que les dije anteriormente, que tenían una muy buena red de servicios en la puerta del campo, ¿no? Y otra cosa también que nos llamó la atención es la actitud de los productores. Teníamos como una pregunta de preguntar qué problemas tenían, como última pregunta al productor. Al principio nos miraban, no nos decían nada, y ya cuando íbamos por el productor número 10 empezamos como a insistir que un problema tenían que decirnos, porque ningún productor parecía que nadie tenía problemas. Y bueno, finalmente cuando nosotros presionábamos un poco, el productor decía que bueno, que el calentamiento global y que el bienestar animal y que, bueno, cuestiones que quizás nosotros hoy tenemos tantas cosas por delante que quizás a veces las tenemos como pendientes, pero muy atrás, ¿no? Y bueno, a veces esto nos hizo pensar que quizás esos productores también toman sus sistemas productivos desde otro punto de vista o de otra forma, ¿no? Y bueno, esta es una foto del grupo, que bueno, muchos de los que están acá, que participamos, que pudimos llevar a cabo esto. Nada más. Muchísimas gracias, Verónica, por cumplir con los tiempos también, ¿no?